¿Cuál era el bautismo de Jesús? Porque si Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento, ¿de qué se podía bautizar eso? ¿De qué se puede bautizar si no había pecado? Y alguien te exprime la paciencia, que es un fruto del Espíritu. Alguien te exprime el amor, pero te están imprimiendo las cosas de este mundo, te apretan, y llega un punto donde quizás quedas seco. Ya no vas a la presencia de Dios ni siquiera ese día, sino que crees que lo puedes resolver a tu manera, crees que lo puedes resolver solo. Y por eso llega un punto donde hasta quizás esto ya no tiene nada de Dios, nada de agua, y se seca. Y por eso el corazón se vuelve duro, se vuelve como de piedra, porque no estás sumergido en la presencia del Señor. ¿Por qué para nosotros el bautismo debe ser con fuego? ¿Y por qué el de Jesús es solamente con el Espíritu Santo y agua? Porque el fuego consume lo incorrecto. Y en Jesús no había nada que consumir. Ahora que venimos a Cristo, necesitamos ser bautizados en el Espíritu. Y cuando yo me refiero a bautismo en el Espíritu, no me refiero simplemente a que tú hables en lenguas o tengas expresiones del don de Dios, sanando, haciendo milagros. No me refiero a eso. Me refiero a vivir una vida sumergida en el Espíritu. Lo que pasa es que nosotros hemos puesto religiosa la palabra bautismo, que en el original griego significa inmersión, es decir, estar sumergidos. Allí la presencia del Señor no se siente. Y tú quizás has dudado de que Dios está contigo porque no lo sientes. Tengo tiempo que no siento a Dios. Oh, no siento a Dios. ¿Quién dijo que la presencia de Dios se siente? Y a veces tenemos esa mala costumbre de decir, yo siento su presencia. Estás sintiendo ese poder de la presencia del Señor. Nosotros hemos escuchado hablar, y siempre lo hacemos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y el Señor Jesucristo dice, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres son uno. Pero aquí el Señor Jesucristo dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Yo quiero hablarte sobre todo del Espíritu Santo, que es a quien tú necesitas conocer y a quien tú necesitas tener en tu corazón. Porque no puede ser que nosotros, que digamos que somos cristianos, no tengamos una relación con el Espíritu Santo o no sepamos vivir en relación con el Espíritu Santo, porque Romanos capítulo 8 versículo 14 dice la Escritura que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero a veces tenemos mucha información sobre el Espíritu, pero no sabemos cómo vivir una vida en el Espíritu para que el Espíritu Santo nos pueda guiar en todas las cosas que nosotros necesitamos. Y eso es lo que yo quiero que hoy podamos aprender. Hemos aprendido en muchas ocasiones que Ezequiel 47 habla de niveles de río, y quizás hemos escuchado prédicas sobre los niveles de río, que significa que bueno, tú estás viviendo tu vida a nivel de los tobillos, de las rodillas, de los lomos y hasta a nivel de nado. Pero en estas noches, teniendo un tiempo con el Señor me revelaba algo impresionante que yo no había entendido sobre Ezequiel 47 y lo logré entender, y apenas ayer pude hacer una pequeña introducción en la congregación, que teníamos una reunión con la gente que estaba allí. Pero hoy quiero compartirte a ti esta palabra. Le decía al Señor, Señor, ¿qué quieres que le lleve a Mahanaim? Porque tengo entendido de parte del Espíritu Santo que cada momento o cada iglesia, cada lugar donde uno va a predicar la palabra tiene una necesidad en específico. Hay una necesidad. Ciertamente debemos estar preparados siempre, pero siempre es bueno preguntar al Espíritu Santo, ¿qué quieres tú que yo les hable? No por mi conocimiento, no por lo que confiado que yo puedo estar de una palabra que sé, sino por lo que en realidad tú quieres hacer en la vida de las personas y en esta casa. Y yo creo que la palabra que hoy Dios quiere compartir en este lugar va a traer un despertar en esta casa, va a traer un despertar en esta iglesia, donde van a empezar a avivarse los corazones y quitar quizás, no sé si es así, pero quitar de repente eso que usted dice, yo quiero, pero no sé cómo. Yo quiero, pero sé de la palabra, pero no sé cómo avanzar. Siento que estoy estancado en un punto, porque quizás no hemos entendido lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y Ezequiel 47 precisamente habla de algo, de una profecía que ya está en camino. No es una profecía futura, es una profecía que ya comenzó hace más de 2000 años con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y su resurrección. Ahora, dice así: en mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo. Fíjese que el agua corre hacia el oriente por debajo de la puerta.
del templo y pasaba por allí y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera, salió afuera del muro por la puerta del norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Estamos hablando de que primero, en la primera visión, o en el primer versículo, usted se da cuenta que él ve que el agua sale, pero después es llevado a la parte externa. Cuando este hombre es llevado por la parte externa, recuérdense que Jesucristo no murió dentro de Jerusalén. ¿Dónde murió Jesús? Afuera de los muros. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo claramente, el hombre me llevó hacia afuera del muro. Y cuando lo llevó hacia afuera del muro pudo ver todo lo que el Señor estaba haciendo, el río que empezó a fluir. Cuando Cristo muere fuera de la casa de Jerusalén. Y es allí donde se destapa un pozo. Se destapa un pozo que es el río de Dios que quiere fluir totalmente a nivel mundial. Y eso es lo que comenzó a pasar. Fíjense lo que dice el versículo 3. Me llevó a lo largo de la corriente de agua. Y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente y el agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente y esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Ya había pasado todo el río y lo lleva de regreso. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Es decir, si lo sorprendió es porque no habían árboles en ese momento. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá vida a donde llegue esta agua. Yo quiero que usted, si tiene su Biblia, subraye eso que está allí. El versículo 9. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Ahora, yo quiero que vaya conmigo rápidamente a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Hoy vamos a tomar mucha Biblia. Yo no quiero que usted se quede con el mensaje de lo que yo solamente digo, sino que usted vea lo que está escrito en la palabra. El versículo 37. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. De la expresión agua viva se refería al Espíritu. ¿A quién se refería con la expresión de agua? ¿A cuál Espíritu? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agua de Dios. Entiendan, el Espíritu Santo es el agua de Dios. Por eso cuando Jesús muere, dice, es necesario que yo me vaya para que ustedes puedan beber, porque los que vengan a mí van a recibir agua, y un agua que va a fluir de su interior. Y esa es la promesa de Dios para nosotros, que el Espíritu Santo viene a nosotros y nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, de su agua que está aquí adentro de nosotros. Ahora bien, vamos rápidamente a Zacarías capítulo 14, versículo 18. En aquel día, escuche esto, en aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el Mar Muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente, tanto en el verano como en el invierno. ¿Se da cuenta de algo impresionante acá? Es la misma expresión de que va a brotar un río de allí. Mateo capítulo 3. Dice, Juan el Bautista dice: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y de llevar sus sandalias.
Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Ahora bien, Jesús viene a Juan el Bautista. Él viene caminando, y cuando él viene caminando se encuentra con su primo Juan el Bautista, que está bautizando en aguas. Y el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentirse? Que yo sé que estoy haciendo algo incorrecto y necesito cambiar mi mentalidad, y de ahí comienzo a hacer algo correcto. Ahora Jesús viene y le dice: Juan, bautízame. Y Juan dice: no, o sea, tú eres el que me tienes que bautizar a mí. Por favor, bautízame tú. Y dice: no, necesario es que hagamos las cosas como son, como conforme está establecido en la ley. Bautízame tú a mí. Bautízame, porque vaya a comenzar este ministerio. Cuando Jesús fue bautizado en agua. Pero la pregunta es: ¿cuál era el bautismo de Jesús? Porque si Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento, ¿de qué se podía bautizar Jesús? ¿De qué se puede bautizar si no había pecado? Si en él no había nada malo. ¿Sabes qué hizo Jesús? El bautismo de la obediencia. Y ese es el bautismo que Él nos quiere enseñar a nosotros. El bautismo de obedecer. Y Él fue bautizado. Y cuando fue bautizado, vino sobre Él el Espíritu Santo. ¿En qué forma vino? Como una paloma. ¿Por qué no vino como fuego? ¿Y por qué para nosotros sí es bautismo con Espíritu Santo y fuego? Porque para Jesús fue bautismo con Espíritu Santo y agua. ¿Por qué para nosotros el bautismo debe ser con fuego? ¿Y por qué el de Jesús es solamente con Espíritu Santo y agua? Porque el fuego consume lo incorrecto. Y en Jesús no había nada que consumir. En Jesús no había ningún fuego para consumir algo incorrecto. Pero tú y yo necesitamos el fuego de Dios para consumir las cosas incorrectas que hay en nosotros. Por eso vemos a un Dios que se aparece a Moisés en la zarza, para que el fuego pudiera consumir lo incorrecto en su vida. Por eso vemos que la manifestación a los apóstoles en el Pentecostés fue lenguas repartidas como de fuego. Por eso vemos que la manifestación de los profetas generalmente era con fuego, pero la manifestación de Jesús fue diferente. Pero el bautismo de Jesús hacia nosotros es en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa esto? Que tú y yo, ahora que venimos a Cristo, necesitamos ser bautizados en el Espíritu. Y cuando yo me refiero a bautismo en el Espíritu, no me refiero simplemente a que tú hables en lenguas o tengas expresiones del don de Dios, sanando, haciendo milagros. No me refiero a eso. Me refiero a vivir una vida sumergida en el Espíritu. Lo que pasa es que nosotros hemos vuelto religiosa la palabra bautismo, que en el original griego significa inmersión, es decir, estar sumergidos allí en él. Ahora ustedes ven esta taza que está acá. Dije que fuera solamente con agua para no manchar el piso. Pero imagínense que este trapo que está aquí, yo le echo aquí wiki o kiwi, yo no sé cómo se llama, un colorante, y le echo olor a esto que está aquí. Yo agarro este trapo y cuando yo lo sumerjo, ¿qué pasa con el trapo? Absorbe el olor, absorbe el color. Es decir, las propiedades que tiene el agua son transferidas totalmente a lo que yo estoy sumergiendo allí. Por eso es que tú y yo fuimos hechos de barro, para que nosotros, que somos 75% agua, podamos ser sumergidos en el Espíritu y podamos entonces tener la esencia de Él. Cuando nosotros comenzamos a vivir sumergidos en el Espíritu, toda su esencia empieza a impregnarse en nosotros. Vivimos una vida de oración, vivimos una vida de entrega al Señor. Pero creemos que el bautismo es un evento aislado de nuestra vida diaria. Y no es así. No es así. Vamos a los bautizos y nos bautizamos con agua. Genial. Nos bautizamos en el agua porque es el mandato del Señor. Lo hacemos por obediencia. Pero el Señor quiere que seamos bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Y para ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego, yo necesito mantenerme en comunión con Él. Ahora, yo vengo y resulta que yo salgo de mi vida de oración porque tengo que hacer. Este es el domingo en la iglesia hoy. Dios va a manifestarse de una manera especial y usted va a ser tocado por el Espíritu Santo y va a ser lleno del Espíritu Santo en este lugar. Pero resulta que usted mañana vuelve a su vida diaria. Usted tiene que enfrentarse a problemas reales, situaciones reales. Usted empieza a dejar de pensar en el Señor.
deja de tener una vida de comunión, dejó de orar, se durmió en el corazón, porque está pensando en otras cosas. Entonces usted, bueno, le quedó un poquito, pero resulta que viene y alguien te exprime la paciencia, que es un fruto del Espíritu. Alguien viene y te exprime el amor. Vas caminando por allí y puedes ir destilando la esencia y el olor y todo, pero te están exprimiendo. Las cosas de este mundo te apretan y llega un punto donde quizás quedas seco. Ya no vas a la presencia de Dios ni siquiera ese día, sino que crees que lo puedes resolver a tu manera, crees que lo puedes resolver solo, y por eso llega un punto donde hasta quizás esto ya no tiene nada de Dios, nada de agua, y se seca. Y por eso el corazón se vuelve duro, se vuelve como de piedra, porque no estás sumergido en la presencia del Señor, no estás inmerso en Él. Ahora, si tú vivieras aquí adentro, las cosas serían diferentes, porque el río de Dios te empieza a guiar por donde Él quiere guiarte. El río de Dios va a comenzar a moverte a diferentes lugares. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Amén. ¿Cuántos ya se le está revelando el Señor en este momento? Amén. Ahora, vamos a ir un poquito más profundo. Juan capítulo 4, versículo 14. Dios va a cambiar corazones hoy. Jesús, con la mujer samaritana, sentada allí en el pozo, ¿qué le dice? Le dice, cualquiera que beba de esta agua que ella estaba buscando, pronto volverá a tener sed. Los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¿Se está dando cuenta lo que Jesús está diciendo? Jesús se sienta en el pozo y resulta que el tema de todo Juan 4 es adoración. Es adoración. Y le dice a esta mujer, estás buscando agua, pero yo tengo un agua que si tú la bebes, no vas a tener sed jamás. Es más, va a producir vida dentro de ti. ¿Qué leíamos en Ezequiel 47, versículo 9? Que este río que iba a salir iba a dar vida a todo alrededor. Todo lo que estaba muerto iba a empezar a cobrar vida por completo. El Espíritu Santo es el agua de Dios. Aleluya. ¿Quiere que le diga algo para que lo ponga un poco a pensar? Dios creó todas las cosas. ¿Cuántos lo saben? Aleluya. ¿Qué creó en el día 1? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Sabes que no se ve que dijo Dios que creó? El agua. Y la tierra estaba cubierta ¿de qué? Antes de que Dios comenzara a crear. Interesante, ¿cierto? ¿Y de qué está? ¿Quién estaba sobre las aguas? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Porque el Espíritu de Dios es el agua de Dios, es la esencia del Señor. Dice que el agua se pasaba por debajo de la puerta. ¿Sabes qué es algo que tiene el agua? Que si tú le das un espacio, dejas un orificio, el agua puede penetrar en cualquier lugar. Y si tú haces una represa, va a llegar un punto donde esa agua se va a desbordar. Por eso es que el agua llega a todos los lugares. Y el Espíritu Santo es el agua de Dios que el Señor ha mandado para desbordar en este tiempo. Cuando nosotros estamos viendo en Ezequiel 47, estamos viendo una profecía que ya fue dada. Es una profecía que ya fue entregada para nosotros y que estamos viviendo en los tiempos actuales. El Señor le está diciendo a la samaritana allí, yo quiero que tú bebas del Espíritu, de esta agua que te voy a dar, porque allí vas a comprender a quién debes adorar y qué debes hacer en tu vida. Dice la Escritura algo impresionante. Así como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nuestra alma tiene sed del Dios vivo. Nuestra alma quiere beber del Dios vivo. Pero algo más interesante aún. En Génesis capítulo 1, en el día 2, el Señor separó las aguas de las aguas. Y dejó aguas en la tierra que es esta, la que usted y yo vemos. Pero hay un agua en el cielo.
es el agua del Espíritu, que está ya se derramó. Pero solamente aquellos que se quieran sumergir, ellos van a disfrutar del agua del Espíritu. No es algo que va a ser dado, es algo que ya fue dado, ya fue entregado para ti y para mí. Y lo vamos a ver ahorita más adelante. Lucas capítulo 11, versículo 3. Esta palabra es sencilla, aunque es profunda. Pero espero que el Señor traiga revelación a su vida hoy en el nombre de Jesús para que usted la pueda digerir completamente. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo piden? ¿Sabe que uno como papá quiere darle lo mejor a sus hijos? ¿Es o no es? ¿Cierto? Hasta uno quisiera a veces dejarse de poner cosas para dárselas a los hijos. Ahora, ¿cuánto más? Si nosotros, siendo malos padres, dice la palabra, le damos buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más si tú le pides al Espíritu Santo al Padre? Él no te lo va a dar. ¿Sabes qué es lo mejor que el Padre te quiere dar? No es promesa, ni casa, ni carros, ni una buena vida aquí en la tierra. Eso no es lo que Dios te quiere dar. Dios te quiere dar algo mejor que todo eso, que para ti es mejor. Para nosotros eso es lo máximo. Tener dinero, tener estatus, tener todas las cosas. Eso es lo máximo. Dios dice, yo tengo algo mejor que eso. Aleluya. Y yo te quiero dar es al Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo es la llenura completa de Dios para nosotros. El Espíritu Santo es todo lo que tú y yo necesitamos para vivir en esta tierra. Porque cuando la gente se va, ¿quién queda? El Espíritu Santo. No hay nadie más que tú necesites. Y quizás tú hoy has perdido tu relación con el Espíritu Santo. ¿Desde hace cuánto tú no buscas al Espíritu Santo? Déjame decirte una cosa, que también puede ser que rompa cosas en tu vida hoy. La presencia del Señor no se siente. Y tú quizás has dudado de que Dios está contigo porque no lo sientes. Tengo tiempo que no siento a Dios. Oro y no siento a Dios. ¿Quién dijo que la presencia de Dios se siente? La presencia. Y a veces tenemos esa mala costumbre de decir, yo siento su presencia. Estás sintiendo ese el poder de la presencia. El poder sí se siente. Porque de sus manos sale poder, dice Isaías. Rayos brillantes salían de sus manos. Y el poder era manifestado. Lo que tú sientes cuando sientes electricidad, corriente, sientes fuego, es el poder de Dios. Pero hay momentos donde Dios no manifiesta su poder. Y como nosotros a veces somos tan sentimentales y sensoriales, decimos, Dios me dejó, Dios me abandonó, no lo siento. No, déjate de creer esa mentira del diablo. Porque si tú tienes la certeza de que Dios está contigo, así tú no lo sientas, Dios está allí para ti. Dios está siempre contigo en un nuevo momento. Pero necesitas creer. Necesitas saber que Él está presente. Es una certeza. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No se trata de sentimientos. Seguir a Dios no es un tema de sentimientos. No es de que si yo lo siento. Es que no es, no, tienes que estar convencido de lo que estás haciendo. Arrepentirse tampoco es un tema de sentimientos. No es que, ay, Señor, yo lo siento. No tengo ganas de arrepentirme. Tienes que decidirlo. Igual que pedir perdón o perdonar a alguien. No es un tema de yo no siento perdonarlo. No se lo merece. Sí, es verdad. No se merece que lo perdones. Pero es que el perdón te hace bien es a ti. Porque tú has hecho una cárcel donde tú mismo tienes la llave y te pusiste adentro tú por no perdonar a la persona. La persona está libre afuera, pero tú sigues pensando en esa persona. Y dentro de la carta hay fotografías de la persona esa que le siente rencor. Y no quieres salir libre. Perdonar no es un tema de si siento o no siento. Pero es que fue malo lo que me hizo, me violó, me hizo esto, me golpeó, me maltrató. Yo no lo puedo perdonar. Sí puedes perdonar. Y te hace libre a ti. Es una decisión. No siento perdonarlo, yo tampoco sentiría. Pero puedes decidir hoy perdonar. Amén. Entonces, buscar a Dios no es un tema de si siento o no, sino de decisiones. Y Dios, el Padre, hoy te quiere dar el mejor regalo que puedes recibir del Padre. Se llama el Espíritu Santo. Amén. Él es el mejor regalo que tú puedes recibir de parte del Señor. Juan capítulo 16,
versículos 7 al 15, ahí Jesús nos habla de una promesa espectacular y es la promesa del Espíritu Santo. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá por quien gobierna este mundo y ya ha sido juzgado. Fíjense, el versículo 13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucede en el futuro. El Espíritu Santo es la promesa que hasta Jesús mismo nos está diciendo allí para nosotros poder tenerle en todo momento. ¿Saben una cosa interesante? Es que el Espíritu Santo es el mismo río que sale del trono del Padre. Se lo demuestro. Busca Apocalipsis capítulo 22, rápidamente. Dice: luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. ¿Cuántos están allí viendo ustedes? El trono de Dios, el Cordero. ¿Y quién es el río? El Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, del trono de Dios y del Cordero que está aquí, salió. Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya. Yo necesito irme para enviarlas al Espíritu Santo. Y del trono de Dios salió el río que bajó y empezó en Hechos 2, el Pentecostés. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice en una de sus cartas: no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu Santo. El primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en vino. ¿Y para qué es el Espíritu Santo? Para que Él nos lleve a celebrar las bodas del Cordero. El primer milagro representaba esa unión, representaba lo que el Espíritu venía a hacer. El agua del Espíritu nos conecta directamente con la sangre del Cordero de Dios. Y el Espíritu fue derramado sobre todos los apóstoles. Y aquí comienza la profecía de Ezequiel 47. Porque todos los apóstoles, cuando esa cascada cae sobre ellos, empezaron a caminar. Y todas las personas que empezaron a creer, 3,000, 5,000, comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo. Y comenzó el río de Dios a fluir desde esa temporada. Eran pocos los que creían. El agua era hasta los tobillos. Pero resulta ser que vino otra generación que siguió predicando el Evangelio. Y mientras más se predicaba, más personas conocían al Espíritu Santo, que es el río de Dios. Entonces comenzó a crecer y resulta que habían creyentes donde el agua era hasta las rodillas. El Evangelio comenzó a crecer mucho más. Y resulta ser que siguió expandiéndose. Otra generación vino. Y más eran llenos del Espíritu. Y resulta que el agua llegaba hasta los lomos. Y hoy en día, en esta temporada 2025, estamos viviendo la temporada de la generación donde el Espíritu Santo se está desbordando en las naciones de la tierra. Aleluya. Y quien no se quiera sumergir en su presencia no va a poder disfrutar de sus beneficios. Por eso hoy anhela al Espíritu Santo y sumérgete en su presencia para poder fluir. Ezequiel 47 está rodando. El río de Dios está rodando por toda la tierra para sanar. Pero ¿sabe algo interesante? Aún más, que en el Edén había un río. Y de ese río salían 4 ríos. Tobillos, rodillas, lomos y anal. El río de Dios. Hay una palabra que dice que todo sale de él y todo vuelve. ¿Sabe qué hace el río del Espíritu Santo tan hermoso? La acabamos de leer en Apocalipsis 22. Sale del trono de Dios y del Cordero.
Y después que sale, Él recorre toda la tierra para que sus hijos, los que son llamados, se sumerjan en el río, puedan ser colocados allí, y el mismo río de Dios los va a llevar otra vez al trono del Padre. El mismo río que recorre la tierra nos va a llevar otra vez a la casa del Padre. El Espíritu Santo es el que nos quiere llevar a la casa del Padre. Yo no sé si tú estás entendiendo esto, pero el Espíritu Santo está disponible para nosotros hoy. Y a veces menospreciamos como si fuera un podio: primer lugar, segundo y el Espíritu Santo. Por eso es que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Y no se refiere a hablar mal del Espíritu Santo. Se refiere a que si tú no crees en el Señor y te sumerges en el Espíritu, te vas a quedar. Y no vas a poder disfrutar del trono del Padre. Necesitas estar sumergido en la presencia del Señor. ¿Sabes qué dice la palabra? Que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Así como las... otra vez aguas. ¿Se da cuenta? Así como las aguas cubren. Lo interesante es que el Señor hace una separación del mar y de las aguas. No se supone que el mar es aguas. Pero el Señor dice: así como las aguas cubren el mar. En el versículo 9 de Ezequiel 47 dice que habían varias especies de peces, de criaturas, y que iban a dar, y que el Señor le iba a dar vida a todo eso. ¿A qué llamó el Señor Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo que iba a hacer? Pescador. Porque en ese río de diferentes criaturas, de diferentes nacionalidades, seremos unidos en uno solo. Y el Señor nos está llamando a ser parte de ese río donde somos esos peces para poder estar en su presencia para siempre. Pero ahí no termina todo, sino que cuando tú te sumerges, ¿sabes qué es lo interesante? Que si yo dejo este trapo aquí sumergido un buen tiempo, pero si yo lo saco no pasa nada, se va a exprimir lo que tengo en el trapo. Pero si yo lo dejo sumergido ahí días y días y años y años y muchos años y muchos años, ¿qué le va a pasar a este trapo? ¿Qué cree usted que le va a pasar? Se descompone. ¿Sabes? Cuando tú pasas el tiempo en el río de Dios, tú te descompones y comienzas a vivir Él en ti. Ya no vivo yo, sino que vive en Cristo en mí. ¿Sabes? Debemos estar sumergidos en el río de Dios a tal punto que nosotros nos descompongamos por completo para que sea solamente su esencia en nuestra vida. El Señor quiere hoy que tú y yo nos podamos sumergir en Él. Que tú y yo nos podamos sumergir en su Espíritu. Que tú y yo nos podamos mantener allí. Que dejemos de estar saliendo y entrando. Saliendo y entrando. Mantente despierto. Iglesia, mantente despierta. Estamos en tiempos donde la distracción y la atención es todo. Quizás vienes aquí, pero tu corazón no está aquí. ¿Sabes? El sembrador, uno de los sembradores sembró, pero no es la parábola del sembrador, sembró trigo. Y dice que se fueron a dormir. Y cuando se fueron a dormir vino el enemigo. Y el enemigo comenzó a sembrar cizaña. Después, cuando se dieron cuenta y se despertaron, dijeron: ¿qué pasó? ¿Y esta cizaña aquí? Pues resulta ser que cuando tú te duermes en el corazón, la cizaña comienza a entrar en tu vida. El trigo, del trigo se saca pan. Y el pan para nosotros es la palabra del Señor. Cuando tú mantienes la palabra de Dios en tu corazón constantemente, tú te mantienes sumergido en el Espíritu Santo. Tú te mantienes en Él. El secreto que Dios le dio a Josué para entrar a la guerra, ¿cuál fue? Meditarás de día y de noche. Meditarás de día y de noche. Salmo 1, que dice que aquel que medita de día y de noche será como árbol plantado junto al Espíritu. Si tú meditas de día y de noche, serás como un árbol plantado al Espíritu Santo. Tomarás de sus propiedades a cada momento, y el río de Dios te comenzarás a dar vida. ¿No leímos en Ezequiel 47 que lo llevó y se sorprendió porque habían árboles con mucho fruto? Dios quiere darte vida a todo lo que tú haces. Pero aquel que quiera ganar su vida en este mundo la perderá, dice el Señor. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El todo del ser humano está en obedecer a Dios.
Salomón, un hombre con tanta riqueza, lo vivió todo. Tenía dinero, sabiduría, mujeres, placeres, tenía todo. El tipo tenía todo, todo lo que el hombre puede soñar. ¿Y saben qué? ¿Cuál fue su discurso final? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero hay una sola cosa que sí les quiero dejar para terminar. Teman a Dios y guarden sus mandamientos. Ese es el todo del ser humano. ¿Tú quieres vivir a plenitud tu vida? ¿Te sientes vacío? Aún vienes a la iglesia y te sientes vacío. Sientes como que estoy como estancado. Siento que no crezco. Voy domingo tras domingo a la iglesia, pero siento que no crezco. Siento que hay algo más. Siento que soy como un pollito en un huevo que no puede salir, pero necesito eclosionar para comenzar a vivir lo que Dios tiene para mí. Necesitas dejar de vivir para ti, de verdad. Porque venir a la iglesia no me hace cristiano, no me hace hijo de Dios. Pero estar sumergido en la presencia del Señor es lo que me va a guiar en todas las áreas de mi vida. Porque la conexión que tú tienes con la comunidad cristiana, con la iglesia, es solamente 2 horas los domingos, quizás entre semana una reunión, pero nada más. Y el resto del día, y el resto de tus días, ¿qué estás haciendo? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu Santo? Deja que el Señor te guíe. ¿Para qué vienes un domingo a la iglesia? ¿Por costumbre, por religiosidad? Porque no tengo nada que hacer en la casa y voy para la iglesia a ver si me da sopa. ¿Qué voy a hacer a la iglesia? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estás prestando atención? Porque el Señor quiere que tú prestes atención. Porque quizás escuchas las palabras, pero no estás prestando atención en tu corazón. Y Dios quiere que prestemos atención. Y para estar atentos necesitamos estar despiertos. Para que el sembrador, el enemigo, no siembre la cizaña en nuestro corazón. Vienen cosas en el día a día. Estás quizás guardando la palabra, estás meditando. Filipenses 4:8 dice: pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo digno. Si hay algo digno, piensa en eso. Dice la Escritura: tal como el hombre piensa en su corazón, así es. Tú eres lo que eres hoy porque has pensado mucho en eso que tú eres. Vives en miedo. Tengo miedo por todo. Me da miedo por esto, me da miedo por lo otro. ¿Por qué vives en miedo? Porque la cizaña del miedo se sembró y estás pensando más en el miedo que en la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor nos da esta promesa tan maravillosa: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti no es negar la realidad que tienes, es cambiar la realidad que tienes por la palabra del Señor. Jesús caminó sobre las aguas, porque Jesús andaba en el agua del Espíritu. Y cuando el agua del Espíritu está, tú puedes caminar sobre los problemas. Por eso Él le podía hablar a la tormenta y la tormenta se calmaba, porque las aguas de este mundo tienen que calmarse. Los problemas de este mundo no son nada cuando tú tienes al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comienza a hablar a tu vida y te comienza a dar la paz que necesitas y la solución que necesitas. Amén. Mis amados hermanos, necesitamos despertar. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los tiempos finales. Y necesitamos ser parte de ese río que lleve a otros. ¿De dónde va a fluir? Dice el Señor. Del interior. Que cuando tú le hables a otro, esa otra persona que es un pez, que estás pescando para ganarlo para Cristo, inmediatamente se sumerge en el río de Dios. Y esa persona va a ser llevada, va a ser guiada por el Espíritu al trono de la gracia del Señor. Por eso necesitamos predicar el Evangelio. Por eso necesitamos llevar las buenas nuevas a tiempo y fuera de tiempo. Pero ¿cómo puedo predicar si tengo el pozo tapado? No sé, tapado. Necesitamos vivir sumergidos, sumergidos, sumergidos en el Espíritu Santo. Es todo lo que tú necesitas. Es todo lo que yo necesito. Y para vivir en Él necesitamos mantenernos en comunión con Él constante. Yo te estoy hablando hoy, pero la pregunta es: ¿tú estás dispuesto a vivir todos los días sumergido en el Señor? ¿Sabes? Hebreos capítulo 3, versículo 7. Dice así: el Espíritu Santo dice: si oyeres hoy mi voz y no endureces vuestro corazón. ¿Sabes qué es lo más difícil para el ser humano? Endurecer el corazón. Porque se llena de mucho. ¿Pero por qué se endurece? Porque no paso tiempo con Él. ¿No? ¿Ustedes no les ha pasado que alguna vez han tenido un tiempo con Dios
Y de repente dicen, wow, yo quisiera seguir así todos los días. Qué maravilloso. Pero de repente pasa que se comienza a secar y usted no se da cuenta en qué momento se secó su vida espiritual. Viene a la iglesia por inercia, pero no hay una relación con el Espíritu Santo. No hay una comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es todo lo que tú necesitas. Y necesitas comenzar con eso. Comenzar a confesar la palabra, a tenerlo en el corazón. Él es el pan de vida que descendió del cielo para ti y para mí. Y está disponible hoy. Ponte de pie allí hoy.